Mi marido se acostaba en secreto con la mujer de mi hermano en nuestra propia casa, cuando yo estaba en mi 5º mes de embarazo. Esa misma noche, sin que se dieran cuenta, añadí algo a la jarra de agua del salón, y, a la mañana siguiente, esos dos, desnudos, entre gritos y humillaciones, acabaron en la sala de urgencias del hospital comarcal. ¿Quieren saber cómo destruí la reputación de esos dos canallas sin montar un escándalo y sin derramar una sola lágrima? No, permítanme que se lo cuente. Todo empezó con una perfección nauseabunda. Dicen que el embarazo es una época en la que la mujer es más sensible y vulnerable, pero al mismo tiempo su intuición se agudiza hasta el límite. Tengo 32 años. Soy jefa del equipo de análisis de riesgos en un fondo de inversión en Madrid. Mi trabajo diario consiste en escudriñar cifras secas e informes para encontrar las lagunas que otros intentan ocultar. Nunca pensé que algún día tendría que aplicar mis habilidades profesionales en mi propio lecho conyugal. Mi marido, Pablo, es un hombre de apariencia distinguida y habla mesurada. Es jefe de departamento en una empresa farmacéutica y, a los ojos de ambas familias, Pablo era un marido ejemplar. No bebía, no salía de fiesta, no se perdía en los bares. Desde que me quedé embarazada, siempre había mostrado una ternura conmovedora. Al volver del trabajo, se arremangaba y se metía en la cocina, y por la noche apoyaba la oreja en mi vientre, escuchando las pataditas del bebé. La familia de mi marido vivía en un chalet de 3 plantas en Pozuelo de Alarcón. La planta baja era la zona común. En la primera planta estaba nuestro dormitorio y la habitación de mi suegra. En la segunda, la habitación de su hermano mayor. Mi cuñado se llamaba Miguel. Era ingeniero de caminos, especializado en puentes, y se pasaba el año entero en obras en algún lugar de los Pirineos, volviendo a casa solo unas pocas veces al año. La mujer de mi cuñado se llamaba Marina. Trabajaba como maestra en una guardería. Siempre vestía con elegancia y su voz era dulce como la miel. Su familia era siempre puesta como ejemplo en la urbanización. Y yo, la nuera embarazada, siempre pensé que tenía suerte de vivir en un ambiente tan armonioso, donde todos se apoyaban mutuamente. Recuerdo muy bien aquella tarde de domingo, solo 3 días antes de que lo descubriera todo. En la cena no estaba Miguel. Se había retrasado con la entrega de un proyecto. La cena, preparada por Marina, estaba servida con esmero. Anita, come más requesón, para que el bebé sea listo. Ya estás de 5 meses. ¿Y por qué estás tan pálida últimamente? Pablo, tienes que alimentar mejor a tu mujer. El embarazo es un trabajo duro. Si el marido no está atento, la mujer puede sentirse ofendida. Bajé la cabeza hacia el plato. Las comisuras de mis labios se levantaron ligeramente en una sonrisa educada y estándar. Las palabras de mi cuñada sonaban cariñosas, pero por alguna razón, últimamente notaba un interés oculto en su mirada cuando miraba a mi marido. Marina tiene razón. Últimamente tengo muchas náuseas. No tengo mucho apetito. He comprado una infusión de hierbas especial. Está en la nevera, dijo Pablo. Marina, tú que tienes tiempo por las tardes, ¿podrías prepararle una taza a Ana, por favor? Yo estoy con los informes de fin de año y me da miedo olvidarme de mi mujer. Ay, claro que sí, Pablo, no te cortes. Somos una familia. Además, yo también me aburro aquí sola. Miguel siempre está de viaje. No sabe si estamos enfermas o no, así que yo me encargo de las cosas de mujeres, y tú trabaja tranquilo. Una cena familiar y cálida, una cuñada compadeciéndose de su cuñada embarazada, un marido preocupado por la salud de su esposa. Todo era tan perfecto como en una telenovela bien ensayada. Mi suegra, Isabel, estaba sentada a la cabecera de la mesa y asentía con satisfacción, observando la armonía entre sus hijos. En ese momento no dije nada, solo asentí obedientemente y di las gracias. Les creía. Realmente creía en esa fachada de familia feliz. Pero la mentira tiene límites que no se pueden ocultar para siempre. Especialmente cuando los mentirosos son demasiado arrogantes y se creen más listos que nadie. La tercera noche después de esa cena, cayó una lluvia fuera de temporada sobre Madrid. El frío que se colaba por una rendija de la ventana me despertó. Un calambre en el gemelo, un síntoma familiar en el 5º mes de embarazo, me hizo hacer una mueca de dolor. Instintivamente, extendí la mano para despertar a Pablo y pedirle que me masajeara la pierna. Pero mi mano tocó la sábana fría. Abrí los ojos. El dormitorio estaba sumido en la oscuridad. La luz de noche estaba apagada y Pablo no estaba a mi lado. Al principio, pensé que había ido al baño o a la cocina a por agua. Me senté, me arreglé el pelo revuelto, me puse las zapatillas y me eché un cardigan fino por encima. Salí de la habitación con la intención de bajar a buscarlo. Pero al pasar por el pequeño despacho de Pablo al final del pasillo, en la primera planta, me detuve. La puerta del despacho estaba entreabierta. Dentro no había luz,
Solo el pálido resplandor azul de la pantalla de un iPad que estaba sobre el escritorio. Pablo tenía la costumbre de sincronizar los mensajes de su teléfono con el iPad para facilitar el trabajo. Y, al parecer, con las prisas de la noche lluviosa, se había olvidado de bloquear la pantalla. Mi instinto de analista no me permitía ignorar ninguna anomalía, por insignificante que fuera. Empujé la puerta con cuidado y entré. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír los latidos de mi propio corazón. Me acerqué al escritorio y me incliné sobre la pantalla iluminada. Lo que vi hizo que se me helara la sangre en las venas. No era el correo del trabajo, ni un informe de ventas. Era una ventana de chat de Telegram abierta. El nombre del contacto estaba guardado como contable jefe, pero el contenido de la conversación no tenía nada que ver con las finanzas. Hace frío con esta lluvia. Me encantaría abrazarte y dormirme contigo. La mujer con la barriga, es incómodo dormir a su lado. Hay que tener cuidado, me fastidia. El mensaje de Pablo había sido enviado hacía 15 minutos, y la respuesta del contable jefe llegó de inmediato. Si te fastidia, sube a la segunda planta, a mi habitación. Miguel no vuelve este mes. Mamá también se ha tomado su pastilla para dormir y ya está profundamente dormida. Ya he preparado una jarra de agua fresca en el salón de la planta baja. Bebe un sorbo para despejarte y sube. No he cerrado con llave. Me quedé petrificada. La luz azul de la pantalla iluminaba mi rostro. Seguramente, en ese momento, estaba pálido y sin vida, como el de un cadáver. Contable jefe, segunda planta. Miguel no volverá. Todas las piezas del rompecabezas en mi cabeza encajaron de repente en la imagen más repugnante y cruel que una mujer embarazada pueda imaginar. Mi marido, mi cuñada, las dos personas que hacía apenas unos días me ponían comida en el plato y me hablaban con dulzura. En ese mismo instante se entrelazaban en un abrazo en la cama de mi cuñado, justo encima de mi cabeza. Dicen que al descubrir la infidelidad del marido, las mujeres pierden el control. Algunas gritan, rompen platos, irrumpen en la habitación para pillar a los amantes infraganti. Otras caen de rodillas, y lloran porque su mundo se ha derrumbado. Pero yo no hice nada de eso. No derramé ni una lágrima. Puse la mano sobre mi vientre redondeado. El bebé, como si sintiera el cambio en mi ritmo cardíaco, dio una patadita suave. Esa patada fue el ancla que me devolvió a la realidad. No tengo derecho a rendirme. Llevo una nueva vida dentro de mí y no puedo permitir que mi hijo sufra por mi falta de contención. De pie, en medio del silencioso despacho, sentí un frío glacial recorrer mi espalda. No era el frío de la lluvia nocturna, sino el frío de una mente afilada hasta la perfección. ¿Para qué armar un escándalo? ¿Para qué gritar y despertar a mi suegra? Para que empezara de nuevo con su eterna canción. Todos los hombres lo hacen. Es normal. Estás embarazada, no puedes satisfacer a tu marido, por eso busca consuelo fuera. Aguanta, para que haya paz en casa. ¿Para qué subir a la segunda planta y manchar mis ojos con esa escena sucia? Montar un escándalo es para los débiles, para las mujeres que temen perder a su marido. Y para mí, desde el segundo en que leí esos mensajes repugnantes, Pablo ya no era mi marido. Él y esa mujer hipócrita que se hacía llamar mi cuñada se habían convertido simplemente en objetivos a destruir. Saqué el teléfono del bolsillo del cardigan y fotografié toda la pantalla con la conversación, con claridad, para que se viera cada palabra y la hora de envío. Después de tomar la foto, apagué la pantalla del iPad, dejándolo todo como estaba. Salí silenciosamente del despacho, recorrí el pasillo y bajé las escaleras a la planta baja. La casa estaba oscura y silenciosa, solo se oía el susurro de la lluvia tras la ventana. Me acerqué al salón. Sobre la mesita de cristal, efectivamente, había una jarra de cristal con agua y 2 vasos. Ya he preparado una jarra de agua fresca en el salón de la planta baja. Sus palabras resonaban en mi cabeza. Lo habían planeado todo meticulosamente. Mi marido bajaría de la primera planta a la baja, bebería agua para calmar la sed y luego subiría de puntillas a la segunda para sus juegos amorosos. Una operación cuidadosamente planeada para no despertar a nadie. Pero no sabían que la oscuridad no solo ocultaba sus pecados, sino que también era el camuflaje perfecto para mi contraataque. Miré la jarra transparente de agua y en mi mente comenzaron a formarse los cálculos. Soy especialista en análisis de riesgos. Sé cómo encontrar los puntos débiles de un sistema. Y el punto más débil de Pablo y Marina es su reputación. Lo que más temen es ser descubiertos, perder su máscara de familia ejemplar. Si los pillo en el acto, lo negarán todo. Dirán que simplemente estaban buscando algo en la habitación o hablando de negocios. Si les muestro la conversación, dirán que sus cuentas fueron hackeadas. No, las pruebas digitales a veces no son suficientes para un golpe demoledor. Necesito algo más real, algo que no puedan negar,
de lo que no puedan escabullirse, algo que los obligue a mostrarse en toda su suciedad a plena luz del día. Me di la vuelta y fui rápidamente a la cocina. Abrí nuestro botiquín. Al estar embarazada, siempre tenía a mano algunos medicamentos especiales. Mi mirada se detuvo en un frasquito en el rincón más alejado. Era una solución que el médico le había recetado a mi madre cuando tuvo un estreñimiento severo después de una operación intestinal. Era un laxante osmótico muy potente, que solo se usaba bajo prescripción médica estricta. El efecto secundario de una sobredosis eran espasmos intestinales brutales y una diarrea incontrolable. Y en algunos casos, en organismos sensibles, provocaba una fuerte erupción y picor por todo el cuerpo, como una reacción alérgica aguda. El medicamento no tenía color, ni olor, y se disolvía completamente en agua fría. Tomé el frasco en la mano y una sonrisa fría apareció en mis labios. Dicen que el amor puede ser ciego, pero la venganza debe ser calculada con precisión absoluta. Esos dos, disfrutando del fruto prohibido en la segunda planta, pensaban que estaban bebiendo el agua pura del amor secreto. Pues bien, yo le añadiría un poco de condimento de la verdad. Un condimento que haría que sus cuerpos reaccionaran de forma tan violenta que les arrebataría todo el control y los obligaría a quitarse sus máscaras de hipocresía delante de todos. Abrí el tapón y conté gota a gota en la jarra de cristal. No lo vertí todo, sino que añadí la cantidad justa para no poner en peligro sus vidas, pero más que suficiente para provocar un terremoto en su sistema digestivo y en su piel a la mañana siguiente. Después de añadir el medicamento, agité ligeramente la jarra para que la solución se disolviera por completo. Limpié cualquier rastro de la mesa con una servilleta de papel, y guardé el frasco de nuevo en el botiquín. Toda la operación duró menos de 3 minutos. Silenciosa, limpia, sin un solo ruido. Volví a la primera planta, entré en el dormitorio y me metí en la cama. Me subí la manta hasta el pecho y cerré los ojos. El calor de la manta fue ahuyentando poco a poco el frío de la lluvia nocturna. Unas 2 horas más tarde, oí unos pasos muy sigilosos en el pasillo. Luego, el pomo de la puerta giró lentamente. Entró Pablo. Un perfume de mujer barato todavía flotaba alrededor de su cuerpo, mezclado con olor a sudor. Se acercó de puntillas a la cama, se tumbó a mi lado y tiró con cuidado de la esquina de la manta. No sabía que la mujer que yacía a su lado ya no era la dócil y sumisa Ana, sino una mujer que había firmado de su puño y letra la sentencia de muerte de su matrimonio. Mañana por la mañana empezaría todo. No habría lágrimas. Solo habría ajuste de cuentas. Y yo sería una espectadora en primera fila, disfrutando de la obra más humillante de sus vidas. A la mañana siguiente, Madrid despertó despejado, como si la lluvia nocturna no hubiera existido. El sol temprano se colaba por las finas cortinas, proyectando manchas de luz en el suelo de parqué. Me desperté exactamente a las 6:00. La costumbre profesional no me permitía dormir hasta tarde, aunque la noche anterior apenas había dormitado 3 horas. Me giré de lado. Pablo todavía dormía profundamente. Su respiración era regular. Y en sus labios jugaba una sonrisa de satisfacción. La sonrisa de un hombre convencido de haber pasado una noche perfecta, de haber satisfecho su lujuria con su cuñada en el piso de arriba y luego haber vuelto tranquilamente a la cama junto a su esposa embarazada, sin que nadie se enterara de nada. Le miré la cara y las náuseas me subieron a la garganta, pero me obligué a tragármelas. El asco, ahora mismo, era un lujo que no podía permitirme. Un cazador nunca debe delatar su excitación hasta que la red esté cerrada. Me levanté, me lavé la cara, me recogí el pelo con cuidado, me puse un cardigan fino y bajé. En la planta baja todo estaba en orden. Eché un vistazo a la mesita de cristal del salón. La jarra de cristal con agua fresca que mi cuñada había preparado tan solícitamente la noche anterior estaba vacía hasta el fondo. Los 2 vasos yacían al lado, con unas pocas gotas en el fondo. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero fue reemplazado de inmediato por una claridad afilada como una cuchilla. El laxante osmótico combinado con el componente que causaba irritación en la piel que había añadido. No era un veneno mortal. Era una bomba biológica de relojería. Su efecto no era inmediato, sino que requería al menos de 12 a 16 horas para ser absorbido por la mucosa intestinal y extenderse por el torrente sanguíneo. Se lo habían bebido con la avidez de la pasión secreta. Ahora solo quedaba esperar la cuenta atrás. De la cocina salió Marina, llevando un plato con huevos fritos y tostadas. Al verme, sonrió deslumbrantemente. Sus ojos brillaban con una falsa preocupación. «Ay, Anita, qué pronto te has levantado. Anoche hizo una lluvia muy fría. ¿El bebé no te ha molestado? Estoy preparando el desayuno para todos. Siéntate a la mesa, ahora te pongo un vaso de leche caliente». La miré, a esa mujer con un delantal floreado, con el pelo cuidadosamente peinado,
con una voz dulce como el azúcar. Si no fuera por la fotografía de la pantalla del iPad de anoche, probablemente todavía le estaría agradeciendo su preocupación. Pero ahora, mirando la comida que traía, solo veía un montón de basura aderezada con traición. Sí, gracias, Marina. He dormido como un tronco, no he oído nada. Debe ser por las náuseas. En cuanto me acuesto, me quedo frita. Sonreí en respuesta, una sonrisa perfectamente educada, enfatizando deliberadamente las palabras como un tronco. Las comisuras de los ojos de Marina temblaron casi imperceptiblemente. En ellos brilló una sombra de triunfo que no pasó desapercibida para mi mirada. Pensaba que mi quedarme frita era la pantalla más segura para sus juegos nocturnos. Asintió y me hizo sentar a la mesa. Cuando Pablo, ya con una camisa impecable, bajó, el desayuno familiar transcurrió de nuevo según el guión de la familia ejemplar. Masticaba su tostada y me preguntaba por la próxima revisión médica. Marina no paraba de servirle comida a mi suegra, parloteando sobre las noticias de la guardería. Yo estaba sentada, masticando lentamente, interpretando a la perfección el papel de la esposa embarazada, dócil e ingenua. En cuanto Pablo salió por la puerta con su maletín y Marina sacó su scooter para ir a trabajar, volví inmediatamente al dormitorio y me encerré con llave. Tenía poco tiempo, el agua había sido bebida, el reloj biológico en sus organismos había iniciado la cuenta atrás, y yo también necesitaba activar mi trampa financiera y legal. Abrí mi portátil, inicié sesión en la banca online con mi huella dactilar. Como especialista en riesgos, yo gestionaba todas las finanzas de la familia. Pablo tenía un buen sueldo como jefe de departamento, pero era vanidoso y le gustaba gastar, así que la mayor parte de los ahorros los había ganado yo en proyectos de inversión paralelos. Sin embargo, para no herir su orgullo, la cuenta de ahorros con 30.000 euros y los documentos del piso de lujo al que pensábamos mudarnos después del nacimiento del niño, estaban a nombre de los dos. Pensé que era una muestra de respeto en el matrimonio, pero hoy, esas cifras debían ser protegidas de las manos sucias de un traidor. Empecé a revisar los extractos de la tarjeta de crédito de Pablo. Usaba una tarjeta suplementaria vinculada a mi cuenta principal. Antes, rara vez prestaba atención a los pequeños gastos, pero hoy, con ojos de investigadora, rápidamente noté las anomalías. Facturas de tiendas de cosméticos de lujo, recibos de restaurantes caros a la hora del almuerzo en días laborables. Y el colmo fue un pago de 3.000 euros en una joyería hacía 2 meses, justo para el cumpleaños de Marina. Ese día, Pablo me dijo que había comprado un regalo para una socia de negocios importante para firmar un contrato. Le creí. Resultó que su socia vivía justo en la segunda planta de esta casa. Mis dedos volaban sobre el teclado. Sin la menor vacilación, transferí los 75.000 euros de mi cuenta de ahorros personal a una cuenta abierta a nombre de mi madre. En cuanto a la cuenta conjunta de 30.000 euros, no podía retirarlos unilateralmente, pero inmediatamente, a través del sistema, presenté una solicitud para su bloqueo temporal por sospecha de violación de seguridad. Para desbloquearla, se requería la presencia personal de ambos cónyuges en la sucursal bancaria. Congelé la mayor parte de los activos, sin darle la oportunidad de sacar ni un céntimo. Luego, entré en la aplicación de gestión de tarjetas de crédito y bloqueé la tarjeta suplementaria de Pablo. Motivo: pérdida de la tarjeta. A partir de ese segundo, la tarjeta negra de la que tanto se enorgullecía al pagar los caprichos de su cuñada se convirtió en un trozo de plástico inútil. Cuando terminé con las finanzas, llamé a Irene, mi mejor amiga de la universidad, que ahora era abogada especializada en divorcios y reparto de bienes. Irene, necesito tu ayuda. Me divorcio. Mi marido me engaña con la mujer de su hermano. Mi voz era gélida, uniforme, como si estuviera leyendo un informe de bolsa. Al otro lado de la línea se hizo un silencio de 3 segundos, y luego se oyó la voz agitada de Irene. ¿Qué has dicho? ¿Con la mujer de su hermano? Joder. ¿Dónde estás? ¿Estás a salvo? ¿Cómo está el bebé? El bebé y yo estamos bien. No he montado ningún escándalo, no he llorado. Tengo pruebas, una conversación de chat. He bloqueado las tarjetas, he congelado las cuentas. Tu trabajo ahora es redactarme inmediatamente una demanda de divorcio, un convenio regulador con el máximo beneficio para la parte con la que se queda el niño, y preparar todos los documentos para solicitar medidas cautelares sobre los bienes si intenta ocultarlos. Necesito tener todo esto sobre mi mesa mañana por la mañana. Irene conocía mi carácter. No intentó consolarme ni darme consejos vacíos. Solo dijo, de forma breve y clara: entendido, mantén la cabeza fría, y la ley le despellejará vivo. Colgué y me recliné en el respaldo de la silla. La mañana había terminado con una precisión cruel. Había tendido una red de la que era imposible escapar. Pensaban que podían engañarme, satisfacer su lujuria y vivir una doble vida. No sabían que,
A partir de ese momento, sus activos, su reputación y su poder habían sido silenciosamente quebrados por mí. Hueso por hueso. Ahora solo me quedaba prepararme una taza de manzanilla y esperar a que cayera la noche. Esperar a que el reloj biológico en los cuerpos de los dos pecadores diera sus últimos toques antes de estallar en un torrente de humillación. La trampa se había cerrado. Las 10 de la noche. El chalet de 3 plantas en Pozuelo volvió a sumirse en su habitual silencio. Mi suegra se tomó sus pastillas para la tensión y se acostó temprano en la primera planta. Yo, alegando el cansancio del embarazo, cerré la puerta de mi dormitorio a las 9:30. Todo estaba perfectamente preparado para crear una zona muerta, un escenario vacío destinado exclusivamente a 2 personas anhelando el calor sucio del otro. Estaba sentada, apoyada en el cabecero de la cama, bajo la suave luz amarilla de la lámpara de noche. No encendí el teléfono, no vi películas. Simplemente me senté con los ojos cerrados, escuchando cada sonido que se filtraba a través de las paredes. Según mis cálculos, el periodo de incubación del laxante y el irritante se acercaba a las 16 horas. Sus estómagos y sistemas inmunológicos habían estado bajo ataque todo el día, y ahora la cantidad acumulada de la sustancia activa había alcanzado el punto de ebullición. Cerca de las 10:30, oí un suave clic procedente del despacho de Pablo. Luego, unos sigilosos pasos descalzos por el pasillo hacia la escalera que llevaba a la segunda planta. Otra vez las andadas. La codicia de la carne no les permitió desaprovechar una noche en la que Miguel no estaba en casa. Los primeros 15 minutos transcurrieron en silencio. Supuse que estaban ocupados despojándose de sus máscaras de decencia para abalanzarse el uno sobre el otro en la cama de mi cuñado. Pero esa calma no duró mucho. Exactamente a las 11 menos cuarto, desde arriba se oyó un golpe sordo y pesado, como si alguien se hubiera caído de la cama al suelo. Inmediatamente después, se escuchó un tropel de pasos desordenados, ya sin ningún cuidado. La puerta del baño de la segunda planta se estrelló contra la pared. Abrí los ojos de golpe. Las comisuras de mis labios se curvaron en una sonrisa. La bomba biológica había estallado oficialmente. La acción de ese medicamento no comenzaba con un dolor agudo, sino con una repentina hinchazón abdominal, seguida de una necesidad incontrolable de defecar. Rompía cualquier intento de contención, convirtiendo los intestinos en un volcán en erupción. Del techo llegaban gemidos ahogados y sonidos caóticos de lucha. En el dormitorio de la segunda planta solo había un baño. Y ahora esos dos, completamente desnudos, se enfrentaban a una tragedia cruel. Habían perdido simultáneamente el control de su sistema digestivo. Apártate, no aguanto más. Graznó la voz de Pablo, que se filtró a través del techo. Quítate, me estalla el vientre. Sálvame. Siento como si tuviera cuchillos en el estómago, gritó mi cuñada. Su voz ya no era dulce y tierna. Era el grito desesperado de una mujer que perdía la razón por el dolor y la vergüenza. Sonidos de lucha, el estruendo de objetos cayendo. Seguramente se estaban peleando por el único inodoro. La humillación de una evacuación incontrolada delante de tu amante destrozó por completo su amor propio. Pero si todo se hubiera limitado a eso, la obra habría sido demasiado simple. El segundo componente de la bebida venenosa, la sustancia activa que causaba irritación en la piel, comenzó a hacer efecto. Tras los sonidos de la lucha por el baño, oí los gritos agudos de Marina, mezclados con la respiración de pánico de Pablo. Pica, Dios mío, cómo pica. ¿Qué tengo en el cuerpo? Está todo rojo. Cuando el irritante llegó a los capilares, su piel reaccionó como si la hubieran arrojado a un hormiguero. Miles de ronchas rojas e hinchadas cubrieron sus cuerpos de la cabeza a los pies, desde el cuello y la espalda hasta los lugares más íntimos. El picor era tan insoportable que daban ganas de arrancarse la piel con las uñas. La combinación del dolor agudo de vientre, la diarrea aguda y el picor abrasador por todo el cuerpo convirtió la segunda planta de mi casa en un infierno en la tierra. No podían vestirse. Cualquier trozo de tela que tocara su piel hinchada y cubierta de urticaria se sentía como miles de agujas. Estaban desnudos, gritaban, se rascaban el cuerpo hasta sangrar. Llama, llama a una ambulancia. Me muero, como quema, como pica, gemía Pablo. Me levanté tranquilamente de la cama, me acerqué a la ventana y descorrí ligeramente la cortina para mirar nuestra calle silenciosa. La tranquilidad de la noche pronto se vería rota. Sabía que no tenían otra opción. No podían conducir en ese estado, corriendo constantemente al baño y rascándose, y además sin poder ponerse ropa. Estaban obligados a llamar al 112, y cuando llegara la ambulancia, su máscara de familia ejemplar sería arrancada definitivamente a la vista de todos los vecinos. Exactamente 15 minutos después, las luces azules y rojas de las sirenas destellaron en las paredes de las casas, acompañadas del agudo aullido de la sirena. La ambulancia frenó bruscamente en nuestra puerta.
La sirena era tan fuerte que los perros de los vecinos se pusieron a ladrar. En las ventanas de las casas de los alrededores empezaron a encenderse luces. Los vecinos curiosos, acostumbrados al silencio, abrían los balcones y asomaban la cabeza. Desde la primera planta, oí a mi suegra abrir la puerta en pánico y salir corriendo al pasillo. Empezó a aporrear mi puerta. Ana, hija. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hay una ambulancia debajo de nuestra ventana? ¿Dónde está Pablo? Respiré hondo, poniendo en mi rostro una expresión de desconcierto y miedo de una mujer embarazada a la que acaban de despertar. Abrí la puerta, sujetándome el vientre, y dije con voz temblorosa: Mamá, no lo sé. Pablo dijo que iba al despacho a por unos documentos. ¿A quién han llamado? Llevé a mi suegra escaleras abajo, fingiendo estar asustada por el camino. Cuando llegamos a la planta baja, los sanitarios ya estaban entrando con una camilla desde la calle. En ese mismo instante, desde la escalera que bajaba de la segunda planta, apareció una escena aterradora que dejó a mi suegra en shock y se convirtió en el espectáculo más satisfactorio de mi vida. 2 sanitarios llevaban de los brazos a Pablo y a Marina. Mi marido y mi cuñada, esas personas nobles y decentes, ahora estaban apenas cubiertos por unas finas sábanas de hospital. Sus cuerpos estaban cubiertos de manchas moradas e hinchadas, como carne a medio cocer. No paraban de rascarse el cuello y el pecho hasta sangrar. El hedor que emanaba de sus cuerpos incontrolados era tan fuerte que hasta las enfermeras hacían muecas y se apartaban. Dios mío, Pablo, Marina. ¿Qué os ha pasado? ¿Por qué bajáis de la segunda planta sin ropa? Gritó mi suegra, al borde del desmayo. Retrocedió, agarrándose la cabeza, sin poder creer lo que veía. Los pacientes tienen una reacción anafiláctica aguda y una intoxicación alimentaria grave. Familiares, apártense. Tenemos que llevarlos urgentemente al hospital. La demora es peligrosa para sus vidas, ordenó en voz alta un joven sanitario, sacando la camilla hacia la salida. La puerta de la calle estaba abierta de par en par. Bajo la brillante luz de las farolas y las luces intermitentes de la ambulancia, los vecinos, apiñados a ambos lados de la calle, lo vieron todo perfectamente. Vieron cómo el marido ejemplar y la virtuosa nuera de esta casa se retorcían y gemían en la misma camilla. Sus cuerpos desnudos apenas cubiertos por la tela, y su piel cubierta de arañazos rojos. Mira, es Pablo. ¿Y por qué está en la misma camilla que Marina, la mujer de Miguel? Dios mío, qué horror. ¿Qué hacían en la segunda planta para que la ambulancia se los lleve desnudos? Pues que se estaban acostando juntos, que si no, vaya par de cerdos. La mujer embarazada y él saltando a la cama con la cuñada. Los susurros, los cotilleos y los insultos de los vecinos se oían con claridad, llegando directamente a los oídos de Pablo y Marina. A pesar del dolor y el picor, su reputación estaba destruida. Pablo cerró los ojos con fuerza y hundió la cara en la sábana, intentando esconderse de las miradas. Marina rompió a llorar. Sus lágrimas se mezclaban con la erupción alérgica, creando un espectáculo repugnante. La puerta de la ambulancia se cerró de golpe y el vehículo, con la sirena a todo volumen, se alejó en la noche. Yo permanecí en el porche, abrazando mi vientre y despidiendo con una mirada fría las luces rojas que se alejaban. Los vecinos empezaron a dispersarse, pero sabía que los cotilleos continuarían durante meses. Esa familia ejemplar había sido oficialmente enterrada en un montón de excrementos y vergüenza que ellos mismos habían creado. Mi suegra se sentó en los escalones y se echó a llorar. No la ayudé a levantarse. Simplement me acerqué, me incliné y le dije con una voz suave pero afilada como una navaja: Mamá, vístase. Vamos al hospital a ver cómo están su querido hijo y su preciada nuera. La sala de urgencias del hospital comarcal a las 2:00 de la madrugada era un lugar ruidoso que olía a antisépticos. Bajo la brillante luz de los tubos fluorescentes, todo parecía desnudo. No había oscuridad para ocultar la humillación. Llevaba a mi suegra del brazo. Todavía lloraba. Sus pasos eran vacilantes. Yo, en cambio, caminaba con seguridad, con el corazón latiendo a un ritmo regular. Interpretaba el papel de la esposa embarazada y preocupada que había corrido al hospital a ver a su marido. Pero por dentro, era una jueza entrando en el corredor de la muerte. Las camas en urgencias estaban separadas solo por unas pálidas cortinas verdes. Me acerqué a las camas número 3 y 4. La escena era aún más patética que en casa. Pablo y Marina estaban tumbados con vías intravenosas. Tenían las manos atadas a las camas con vendas médicas para que no siguieran rascándose la piel inflamada y arañada. Las enfermeras ya habían limpiado, pero el olor repugnante todavía flotaba en el aire. Las enfermeras de guardia les lanzaban miradas de desprecio de vez en cuando, cuchicheando entre ellas. Al vernos a mí y a mi suegra, Pablo se estremeció. Se encogió bajo la fina sábana.
Sus ojos rojos e inflamados evitaban mi mirada con pánico. Marina, en la cama de al lado, hundió rápidamente la cara en la almohada. Su pelo revuelto ocultaba su rostro hinchado por la alergia. Me acerqué hasta la cama de Pablo, no lloré ni le pregunté cómo se encontraba. Me mantuve erguida, abrazando mi vientre, y lo miré desde arriba, con una mirada tan fría que podría haber congelado toda la sala. El médico ha dicho que tú y la cuñada tenéis un shock anafiláctico y una enteritis aguda por alguna toxina. ¿Que habéis comido algo en mal estado o del hambre os habéis tragado vuestra propia conciencia? Ana, escucha, te lo explicaré todo. Nosotros simplemente nos hemos intoxicado. Ayer por la noche subí a la segunda planta a por unos documentos, y Marina me ofreció un vaso de agua. Y de repente, nos pusimos malos los dos. No es lo que piensas. Es solo un malentendido. Te lo juro. Un malentendido. Subiste a la segunda planta a por documentos en plena noche y sin ropa. Y ese malentendido os llevó a pelearos por el inodoro, y luego una ambulancia os sacó desnudos delante de toda la urbanización. Pablo, ¿me tomas por una niña de 3 años o crees que tu intelecto es suficiente para insultar mi cociente intelectual? Es que me entró calor y me quité la camisa. Ana, tienes que creerme. Estás embarazada, no pienses en cosas malas. Es perjudicial para el niño. Si empiezan los rumores, será una vergüenza terrible. Dile al médico que nos traslade a una habitación VIP privada. No quiero que todo el mundo nos esté mirando. Vergüenza. Cuando te acostabas en secreto con la mujer de tu hermano encima de mi cabeza, no pensabas en la vergüenza, y ahora que estás aquí atado como un animal rabioso ¿te asusta la vergüenza? ¿Una habitación VIP? Para los traidores no hay habitaciones VIP. Quédate aquí, para que todos los que pasen vean la verdadera cara del hombre ejemplar. Al oír mis palabras gélidas, Marina, en la cama de al lado, pareció no poder soportar más la humillación. Levantó la cabeza, su rostro estaba amoratado por la urticaria, las lágrimas corrían a raudales. Activó su habitual papel de víctima débil. Anita, perdóname. 1000 veces, perdóname. Se me cruzaron los cables. Me sentía tan sola, y cometí una estupidez. No quería quitarte a tu marido. Te lo ruego, no montes un escándalo, por nuestros lazos familiares. Oculta esto, por favor. Si Miguel se entera, me matará. Te lo suplico, por el niño que llevas en tu vientre, sé misericordiosa, Anita. Misericordiosa. Te acostaste con el marido de tu cuñada embarazada y ahora me enseñas a ser misericordiosa por el bien de mi hijo. Cuando abrías la puerta e invitabas a mi marido, cuando decías con sorna que no podías satisfacer a mi marido por el embarazo, ¿pensabas en la misericordia? ¿Tienes miedo de que Miguel te mate? No te preocupes, Marina, no voy a montar ningún escándalo. Simplemente dejaré que la verdad encuentre a Miguel por sí misma. No, Anita, me equivoqué. Te lo ruego de rodillas. Haré lo que quieras. Pero no se lo digas a Miguel. Mi familia se destruirá. Toda la urbanización me maldecirá el resto de mi vida. Tu familia se destruirá. ¿Y la mía? Vosotros dos habéis pisoteado mi confianza. Habéis destruido el nido de mi hijo aún no nacido. ¿Con qué vais a compensarlo? ¿Con dinero? Mi dignidad no se vende tan barata como vuestra conciencia. Llora, llora más fuerte. Que toda la sala de urgencias oiga lo bonito que llora la presidenta de la Asociación de Padres y Madres, la que se acuesta con su cuñado. Ana, cállate. ¿Quieres llevarnos a la tumba? Sea como sea, soy el padre de tu hijo. Humillándome a mí, tampoco te cubres de gloria. La gente se reirá de ti, de la esposa que no supo retener a su marido. Para esto inmediatamente, y ve a pagar la cuenta y a tramitar nuestro traslado a otra habitación. ¿Me das órdenes? Pablo, ¿con qué derecho me das órdenes? ¿Con el derecho de un hombre infiel, pillado desnudo infraganti, o con el derecho de una persona cuya tarjeta de crédito bloqueé ayer por la mañana? Ah, por cierto, esa tarjeta con la que tanto te gustaba pagar las joyas de tu cuñada, la he denunciado como perdida. La cuenta de hoy la pagáis vosotros. He venido aquí solo para firmar los papeles que confirman que no habéis muerto, para que los médicos no llamen a la policía. Con esto, mi misión como familiar aquí ha terminado. ¿Has bloqueado la tarjeta? ¿Te has atrevido a bloquear mi tarjeta? ¿Te has vuelto loca? ¿Quieres destruir esta casa? No la estoy destruyendo. Simplemente estoy sacando la basura. Todo lo que me pertenece, me lo llevaré hasta el último céntimo. Y toda vuestra suciedad, os la quedáis. Quedaos aquí y disfrutad de las consecuencias. La inyección para la alergia que os han puesto solo aliviará temporalmente el picor. Pero la vergüenza en vuestras almas no la lavaréis en la vida. Dicho esto, no me detuve ni un segundo más, me di la vuelta y me fui, dejando atrás los gritos impotentes de Pablo y los sollozos desesperados de Marina. Las miradas de los médicos y enfermeras que me despedían no eran de compasión,
sino más bien de sorpresa e incluso de respeto. Salí del hospital. El viento del amanecer me alborotaba el pelo. Respiré hondo el aire frío. La primera batalla había terminado a la perfección. La vergüenza había sido expuesta a la vista de todos. Pero sabía que las ratas acorraladas usan su último as en la manga. La intercesión de la familia. Y en la siguiente escena, cortaría de mi propia mano el último salvavidas llamado suegra. Todo acababa de empezar. Salí del hospital cuando empezaba a amanecer. El aire frío de la mañana no me hizo temblar. Al contrario, llevó mi mente a un estado de claridad extraordinaria. No fui directamente a casa. Me detuve en una pequeña cafetería 24 horas a las afueras de la ciudad, y pedí un chocolate con churros. Comí despacio, saboreando el sabor. Necesitaba reponer fuerzas, porque sabía que la verdadera batalla acababa de comenzar. Mi suegra, Isabel, no era una mujer sencilla. No gritaba ni insultaba como una verdulera de mercado. Era de las que hablan en voz baja y con sermones, pero cada una de sus palabras era como una aguja envenenada. Nunca admitiría que su niño de oro era un vil traidor. Encontraría cualquier manera, cualquier argumento para distorsionar la verdad, para convertirlo todo en un accidente, en un malentendido. Y al final, la culpable sería yo. Como había supuesto, cuando llegué a casa, mi suegra ya me estaba esperando en el porche. No lloraba ni se retorcía las manos. Estaba sentada con la espalda recta en una silla de mimbre, sosteniendo un abanico con una expresión gélida en el rostro. Al ver mi coche, no se levantó, solo me siguió con una mirada afilada como una navaja. Salí del coche y entré tranquilamente en la casa. Buenos días, mamá. Vengo del hospital. Mi voz era tan tranquila como si volviera del mercado. Isabel cerró el abanico y lo golpeó suavemente contra la palma de su mano. Siéntate, tengo que hablar contigo. Me senté frente a ella. En el salón todavía flotaba la atmósfera del caos de la noche anterior. El olor a antisépticos del hospital, impregnado en mi ropa, se mezclaba con el olor a incienso que mi suegra acababa de encender ante los iconos, creando una atmósfera sofocante. Ya he hablado con el médico sobre lo que pasó anoche, comenzó con una voz plana e incolora. Pablo y Marina simplemente comieron unas setas venenosas que crecieron en el jardín. Se intoxicaron y, con el pánico, no tuvieron tiempo de vestirse al salir corriendo. Fue solo un accidente. Apenas pude contener la risa. ¿Setas venenosas? Un guión tan rápido y ridículo. En nuestro jardín solo crecían rosas y arbustos decorativos. ¿De dónde iban a salir setas venenosas? E incluso si se hubieran intoxicado con setas, ¿por qué estaban en la misma habitación, en la misma cama, en la segunda planta, en mitad de la noche? Mamá, dije, manteniendo un tono educado. El médico dijo que era un shock anafiláctico y una enteritis aguda. En el diagnóstico no había ni una palabra sobre setas venenosas. Y creo que los vecinos no son tan ciegos como para no distinguir a unos intoxicados de unos amantes. El rostro de Isabel se ensombreció. No te atrevas a ser impertinente. Si digo que fue un accidente, es que lo fue. Tú, como esposa, al ver que tu marido y tu cuñada estaban en apuros, deberías haberlos cubierto, haber guardado las apariencias de la familia, en lugar de echar leña al fuego y montar un escándalo en el hospital para diversión de todo el mundo. Yo no monté ningún escándalo, respondí, mirándola directamente a los ojos. Solo dije la verdad. El escándalo lo montaron su querido hijo y su preciada nuera. Ellos mismos se pusieron en ridículo delante de toda la urbanización. Usted no los culpa a ellos, sino a quien dice la verdad. La verdad no importa. Isabel golpeó la mesa con fuerza con el abanico. Lo que importa es la reputación de esta familia. Pablo es jefe de departamento, Marina es maestra, presidenta de la Asociación de Padres. Si esta historia sale a la luz, ¿cómo van a mirar a la gente a la cara? Sus carreras se acabarán. ¿Entiendes eso? Lo entiendo muy bien, asentí, y una sonrisa irónica asomó a mis labios. Entiendo que a usted solo le preocupan las carreras y la reputación de sus hijos, y que mi dolor, la traición que he sufrido, el niño en mi vientre que ha sufrido, para usted no vale ni un céntimo. Tú. Isabel se levantó de un salto, señalándome con el dedo. No te atrevas a escudarte en el niño, mírate a ti misma. Si un marido busca consuelo fuera, quizás es porque en casa la comida no es buena. La mujer no sabe cómo complacer a su marido. Estás embarazada, no puede satisfacer sus necesidades. Que haya encontrado una solución fuera es comprensible. Cada una de sus palabras era como un martillazo. No solo encubría el pecado, lo legitimaba, convirtiendo la traición en un comportamiento masculino normal, y a mí, la víctima, en la culpable.
La crueldad y la perversión del pensamiento de esta mujer superaron todas mis peores expectativas. Me levanté para mirarla a la cara. El embarazo de 5 meses me hacía un poco torpe, pero mi mirada era firme y decidida como nunca. Habla usted muy bien, mamá. ¿Entiende a su hijo? ¿Y entiende a Miguel? Trabaja duro. Todo el año lejos de casa, enviando dinero para mantener a su mujer, y mientras tanto, su mujer entiende a su hermano menor metiéndose en su cama. ¿Le parece eso razonable? ¿Se atrevería a llamar a Miguel y decirle que la infidelidad de su mujer es algo comprensible? Mi suegra se quedó helada. Abrió la boca. Sus ojos se abrieron como platos. Había golpeado su único punto débil. Su miedo a Miguel, el hijo mayor, aunque de pocas palabras, era el verdadero pilar de la familia. Podía despreciarme a mí, pero no se atrevía a despreciar a Miguel. Continué. Mi voz se volvió más dura. ¿Quiere que me calle? ¿Que siga este juego para salvar la reputación hecha jirones de esos dos? De acuerdo, me callaré, pero con una condición. ¿Qué condición?, preguntó Isabel apresuradamente, como si se aferrara a un salvavidas. Tiene que firmar la demanda de divorcio e irse sin nada. Pronuncié cada palabra con claridad y decisión. Esta casa, todos los ahorros, no recibirá ni un céntimo. Ese es el precio de mi silencio. Elija, mamá, o la reputación de sus hijos, o sus activos. No puede tener las dos cosas. Isabel me miró asombrada. No podía creer que la dócil y sumisa nuera pudiera plantear una exigencia tan cruel e intransigente. Balbuceó, temblando. ¿Te atreves? ¿Te atreves? Me atrevo, la interrumpí, porque usted y su hijo me han dado una lección. La bondad está reservada solo para quienes la merecen. Y para quienes la pisotean, solo hay una medicina: el castigo. No esperé su respuesta. Me di la vuelta y me fui a mi habitación. La noche anterior había activado la bomba biológica. Esa mañana, había activado oficialmente la bomba legal. A partir de ese momento, la guerra dejó de ser un triángulo amoroso. Se convirtió en un juego cruel por los activos y la reputación. Y en este juego, tanto el rey como la reina estaban en mis manos. Después de la dura conversación con mi suegra, supe que había dejado la pelota en su tejado. Isabel tenía que elegir, o convencer a su hijo de que renunciara a los bienes a cambio de mi silencio, o enfrentarse a un escándalo que podría destruir a sus 2 queridos hijos. Pero no pensaba quedarme de brazos cruzados esperando su decisión. El resto del día lo dediqué al siguiente paso de mi plan. Contacté con una empresa de mudanzas y acordé que vinieran a la mañana siguiente. No me iba yo, sino que me llevaba las cosas. A la mañana siguiente, mientras mi suegra todavía estaba encerrada en su habitación, deliberando qué hacer, 2 pequeños camiones ya estaban aparcados en nuestra puerta. 6 hombres con uniforme entraron rápidamente en la casa y comenzaron un desalojo a gran escala. No me llevaba mis cosas personales. Al contrario, me llevaba todos los bienes gananciales de valor. El televisor curvo de 85 pulgadas que Pablo acababa de terminar de pagar. El caro sistema de cine en casa. El enorme frigorífico americano, la lavadora secadora, el sofá de piel importado del salón e incluso nuestra cama king size. Todo fue empaquetado profesionalmente y sacado ante los ojos atónitos de mi suegra. Salió corriendo de su habitación con los ojos desorbitados y una voz estridente. Ana, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde te vas? ¿Quién te ha permitido sacar las cosas? Yo permanecía de pie, con los brazos cruzados, en un rincón del salón, mirándola tranquilamente. No me voy a ninguna parte, mamá. Simplemente estoy llevando estas cosas a un guardamuebles para su custodia temporal. Me temo que alguien, en un arrebato de desesperación, empiece a destrozar los muebles para desahogarse, y entonces será difícil calcular el valor en el reparto de bienes. Hago esto para proteger el patrimonio común de ambas partes. Cada una de mis palabras era lógica y razonable, pero al mismo tiempo llena de una ironía mordaz. Isabel no pudo replicar nada. Solo pudo quedarse mirando cómo los objetos de valor abandonaban la casa uno tras otro, convirtiendo el otrora lujoso y acogedor chalet en un espacio vacío y frío. Según los documentos, esta casa todavía era de propiedad conjunta. Tenía todo el derecho a hacerlo. Después de que los camiones se fueran, llamé a mi amigo David, que se dedicaba a la venta de coches de segunda mano. David, hola. Soy Ana. Tengo un Toyota Land Cruiser negro, matrícula tal. Quiero venderlo urgentemente. ¿Puedes enviar a alguien para que recoja el coche y haga los papeles? Véndelo a precio de mercado. No tengo prisa. Lo importante es que sea rápido. Este coche también estaba a nombre de los dos. No podía venderlo yo sola, pero podía dejarlo en depósito en un lugar seguro, fuera del alcance de Pablo. 1 hora más tarde, un hombre de parte de David vino y se llevó el coche. Mi suegra estaba en el balcón de la primera planta, mirando hacia abajo.
En su rostro ya no había ira, sino un miedo genuino. Empezaba a comprender que esta nuera no hablaba por hablar. Actuaba con decisión y sin piedad. Mientras tanto, en el hospital, Pablo y Marina vivían su propio infierno. Tras un día de tratamiento intensivo, los síntomas de la enteritis remitieron. Pero la humillación se extendía cada vez más. Los rumores sobre la ambulancia de los desnudos para el jefe de departamento de la farmacéutica y la maestra de guardería ya habían recorrido todo el hospital, y de ahí, toda la urbanización. Cada mirada estaba llena de curiosidad y desprecio. A mediodía, cuando la enfermera trajo la factura del tratamiento, Pablo se dio cuenta de que no tenía ni un céntimo. Sacó su tarjeta de crédito negra, de la que tanto se enorgullecía, pero el datáfono daba error una y otra vez. La tarjeta estaba bloqueada. Palideció, intentó entrar en la banca online desde el móvil, pero la contraseña había sido cambiada por mí. La cuenta de ahorros conjunta, lo único a lo que podía aferrarse, seguramente estaba en la caja fuerte de casa, cuya llave solo tenía yo. Estaba en la bancarrota, en el sentido más literal de la palabra. Desesperado, se vio obligado a llamar a su madre y, con voz temblorosa, pedirle ayuda. «Mamá, trae dinero para pagar el hospital». «Yo, no tengo dinero». Mi suegra, que acababa de sufrir el shock de la casa vacía, escuchó la voz de su hijo como un trueno. Gritó al teléfono, y en su grito había impotencia y rabia. «Dinero, ¿aún te atreves a pedirme dinero? Tu maldita mujer se ha llevado todo de casa. Ha bloqueado todas las tarjetas, hasta ha vendido el coche. ¿De dónde voy a sacar yo dinero para pagar por ti? Arréglatelas tú solo». La conversación terminó con maldiciones y sollozos mutuos. Pablo se derrumbó en la cama del hospital. Tenía la mente en blanco. No podía creer que en menos de 24 horas lo hubiera perdido todo. Reputación, dinero, bienes. Había sido despojado hasta la camisa por su mujer, a la que siempre había despreciado. Sin otra salida, apretando los dientes, empezó a llamar a sus amigos para pedir dinero prestado para pagar la factura. Pero los rumores sobre él ya se habían extendido. Los amigos que antes le hacían la pelota ahora encontraban excusas para negarse. «Lo siento, tío, estoy sin Blanca. Mi mujer acaba de palmar pasta en unas inversiones. Estoy en el pueblo, no volveré pronto». Nadie le tendió la mano. La cruda realidad de las relaciones humanas acabó por hundir a Pablo. Al final, él y Marina tuvieron que hacer lo más humillante, pedir al hospital un aplazamiento del pago, firmando un reconocimiento de deuda. Abandonaron el hospital al final del día, cabizbajos, vestidos con pijamas holgados de hospital, porque su ropa vieja estaba manchada y la habían tirado, y nadie les había traído ropa nueva. Cuando Pablo y Marina volvieron a casa en taxi, aún no se imaginaban la magnitud de la devastación. Pensaban que, al menos, tenían un techo sobre sus cabezas. Pero cuando entraron en la casa vacía y fría, donde solo quedaban las paredes desnudas y algunos muebles baratos de la suegra, comprendieron de verdad lo que era el infierno. Esa noche no estuve en casa. Me fui a casa de mi madre. Les dejé un espacio vacío para que se enfrentaran el uno al otro, para que vieran por sí mismos las ruinas que habían creado. Sabía que cuando no hay dinero, ni comodidad, ni reputación, su supuesto amor verdadero mostraría rápidamente su verdadera cara. Y tenía razón. A las pocas horas, de la casa vacía llegaban los sonidos de una pelea, de insultos y acusaciones mutuas. La batalla por la supervivencia entre las ratas acorraladas había comenzado. El salón, vacío y frío. La luz brillante de una lámpara fluorescente acentuaba la desolación que reinaba allí. El sofá de piel había desaparecido, y 3 personas estaban sentadas en taburetes de plástico baratos que mi suegra había pedido prestados a los vecinos. La atmósfera era opresiva, pesada como una nube de tormenta. Yo estaba sentada frente a ellos. A mi lado, mi abogada Irene, tranquila y profesional. Les había citado aquí, en este mismo campo de batalla, para acabar con todo de una vez por todas. Mi suegra estaba sentada en medio, con el rostro demacrado y los ojos hinchados de tanto llorar. Pablo estaba a la izquierda, con la cabeza entre las manos. Su mirada vacía estaba clavada en el suelo. Marina se acurrucaba en un rincón, como un gato mojado, lanzándome de vez en cuando miradas llenas de miedo y odio. Tras una larga pausa, el primero en hablar fue Pablo. Su voz era ronca y quebrada. «Ana, ¿de verdad quieres acorralarnos? Te has llevado todos los bienes, nos has avergonzado ante todo el mundo. ¿Qué más quieres? ¿Qué quiero yo?» Pablo, esa pregunta deberías hacértela a ti mismo. ¿Qué querías cuando te acostabas en secreto con la mujer de tu hermano en esta misma casa? ¿Qué querías cuando gastabas el dinero que yo gané con mi sudor en joyas para ella? ¿Y qué querías cuando pisoteabas mi confianza, la confianza de tu hermano y de toda la familia,
de cuya reputación tanto te gustaba presumir. Yo sé que me equivoqué, pero fue una debilidad momentánea. Todo el mundo comete errores en la vida. ¿No puedes darme una oportunidad para arreglarlo? Por el niño, Ana, por nuestro futuro hijo. ¿Una oportunidad? Te he dado demasiadas oportunidades. Te di una oportunidad cuando callé sobre el olor a perfume de otra en tu ropa. Te di una oportunidad cuando me tragué las lágrimas al ver facturas sospechosas. Y te di la última oportunidad esa noche, cuando me mentiste para subir a la segunda planta con ella. Tú mismo tiraste todas esas oportunidades, y ahora no te atrevas a escudarte en mi hijo. No tendrá un padre como tú. Al oír esto, Marina levantó de repente la cabeza. Ya no lloraba. Sus ojos ardían y su voz se volvió venenosa. Ana, no hables como si fueras una santa. Los hombres tienen necesidades. Estás embarazada, no puedes satisfacerlas. Así que es normal que buscara a alguien fuera. La culpa es tuya por no saber retener a tu marido. Si hubieras sido más atenta, más cariñosa, nada de esto habría pasado. Yo solo llené el vacío que tú creaste. ¿Vacío? Así que así de bonito llamas a tu falta de escrúpulos. Llenaste el vacío metiéndote en la cama de tu cuñado mientras tu marido estaba fuera. Llenaste el vacío gastando el dinero de tu cuñada en tus trapitos. Marina, no llegaste a un lugar vacío. Eres una ladrona. Robaste el marido de otra, la felicidad de otra y la paz de un niño aún no nacido. No tienes derecho a enseñarme a mí cómo ser una esposa. Tú, te atreves. Fue todo él. Él me sedujo. Decía que ya no te quería, que la vida contigo era un infierno. Prometió divorciarse de ti y casarse conmigo. Yo también soy una víctima de su engaño. Cállate. ¿Quién sedujo a quién? Fuiste tú la primera que empezó a lanzarme miraditas. Te quejabas de que tu marido era un soso, de que te sentías sola. Y ahora que nos han pillado, me echas toda la culpa a mí. Zorra hipócrita. Tú eres el cobarde. Tienes agallas para hacerlo, pero no para responder. Si no fuera por tus promesas, no lo habría arriesgado todo. ¿Qué promesas? Solo me estaba divirtiendo contigo. ¿Quién te crees que eres para que me case contigo? Basta. Golpeé ligeramente la carpeta sobre la mesa de plástico. El sonido no fue fuerte, pero fue suficiente para interrumpir la trifulca de los dos canallas. Se callaron y me miraron fijamente. No hace falta que representéis delante de mí el espectáculo de quién es la víctima, quién tiene razón y quién no. El cielo lo ve, la tierra lo oye y la ley juzgará. Os he llamado hoy no para escuchar vuestras peleas. Solo quiero enseñaros algo. Abrí la carpeta y saqué 2 hojas. En una había un extracto detallado de la tarjeta de crédito de Pablo de los últimos 6 meses, donde todos los gastos en Marina estaban resaltados con un marcador. En la otra, capturas de pantalla de su tierna correspondencia de Telegram, recuperadas de aquel mismo iPad. Marina, dice que es una víctima de seducción. ¿Cómo explica entonces estos mensajes? Me vuelves loco. Quiero estar contigo todas las noches. La pulsera que me regalaste es preciosa. La llevaré toda la vida. Y este dinero, que cogía de mi marido y gastaba sin reparos. Las víctimas no se comportan así. Marina palideció y no pudo articular palabra. Me volví hacia Pablo. Y tú dices que solo te estabas divirtiendo. Pero abriste una cuenta secreta y transferiste allí nuestros ahorros comunes para mantenerla. Le prometiste comprarle un piso, un coche. Para solo divertirse son demasiadas inversiones y esfuerzos, ¿no crees? Pablo, no solo me traicionaste, sino que cometiste un intento de ocultación de bienes gananciales durante el matrimonio. Puse las hojas sobre la mesa. Irene sacó una pequeña grabadora y pulsó un botón. Se oyó la voz familiar de Pablo. Era una grabación de su conversación con un amigo, que había grabado por casualidad. La mía se ha relajado del todo con este embarazo. Da hasta asco mirarla. En cambio, Marina está jugosa, bien cuidada. Mientras el tonto de Miguel está ahí currando, yo le cuido a la mujer, por así decirlo, haciendo una buena obra. Ja, ja. La grabación terminó. Pablo estaba sentado como si le hubiera caído un rayo. No esperaba que sus chistes más vulgares fueran grabados, y se convirtieran en una prueba irrefutable en su contra. ¿Ahora tenéis algo que decir? He venido con una última propuesta. Firmáis la demanda de divorcio. Tú te vas sin nada, y no te demandaré por ocultación de bienes. Y tú, miré a Marina, desapareces de la vida de mi cuñado de forma silenciosa y pacífica, y no enviaré estas pruebas a la guardería donde trabajas ni se las reenviaré a Miguel. Tenéis 24 horas para pensarlo. Después de eso, todo esto estará sobre la mesa del juez. Me levanté,
sin dignarles con una sola mirada más. En la habitación se hizo un silencio opresivo. La suegra permanecía inmóvil. Pablo y Marina se miraron, y en sus ojos ya no había amor ni pasión, solo odio y miedo. Se habían acorralado ellos mismos, y ahora les tocaba asumir juntos la responsabilidad. Después de esa tarde, la casa de 3 plantas se sumió en un silencio sepulcral. No me quedé allí. Volví a casa de mi madre, el único lugar tranquilo para mí. Les dejé ese espacio vacío para que digirieran su propio miedo y su desnudez. Mi propuesta no era una propuesta, sino un ultimátum. No tenían derecho a negociar, solo a aceptar o ser destruidos. Sabía que mi suegra no se rendiría tan fácilmente, intentaría retenerme, no por amor, sino por los activos que yo controlaba. Pero también sabía que las pruebas que había presentado eran lo suficientemente contundentes como para sofocar cualquier resistencia. Pero había una persona que no se me iba de la cabeza. Una persona que era a la vez víctima y la figura clave capaz de poner fin a este drama. Era Miguel, mi cuñado, un hombre de pocas palabras, severo, pero honesto y decente. Pasaba el año entero en obras lejanas, ahorrando cada céntimo para la familia, confiando ciegamente en su esposa, la maestra. No sabía que, a sus espaldas, su mujer y su querido hermano menor le estaban poniendo unos cuernos enormes. Dudé si debía decirle la verdad. Temía herirlo, destruir su familia. Pero luego comprendí que mi silencio no era misericordia, sino complicidad con el mal. Un tumor maligno debe ser extirpado, de lo contrario hará metástasis y matará a todo el organismo. Miguel merecía saber la verdad, por dolorosa que fuera. Sabía que había llegado el momento. No lo llamé directamente. Elegí otro camino, indirecto, pero con un poder destructivo mucho mayor. Entré en mi cuenta de una red social, que rara vez usaba, y escribí una publicación corta. Sin reproches, sin insultos, solo una constatación de hechos. Después de 5 años juntos, nuestro camino común ha llegado a su fin. Gracias por haber sido parte de mi vida. Espero que cada uno encuentre su propia felicidad en su propio camino. Desde hoy, comienzo un nuevo capítulo. Adjunté a la publicación una fotografía, ni de boda, ni juntos. Era una foto de mi mano, con la alianza quitada y colocada junto a la demanda de divorcio con mi firma. En el fondo, se veía mi gran vientre de embarazada, como una confirmación silenciosa de la soledad que se avecinaba. No etiqueté ni a Pablo ni a Marina, pero sabía que entre mis amigos había muchos conocidos en común, colegas de Pablo y familiares por parte de mi marido. La mecha estaba encendida. El efecto de las redes sociales superó mis expectativas. En pocas horas, la publicación acumuló cientos de me gusta y comentarios. La mayoría eran palabras de apoyo, pero entre ellos había comentarios significativos de vecinos que habían sido testigos de aquella noche terrible. Pobrecita, sola y con un bebé en camino. Irse es una liberación. Enhorabuena por tu valiente decisión. Un marido que se acuesta con su cuñada no merece ni una lágrima. Cada comentario era como un cuchillo pequeño pero afilado, clavándose en la fachada de la familia ejemplar. Y entonces ocurrió lo que esperaba. Uno de los colegas de Miguel en la obra, que estaba entre mis amigos, hizo una captura de pantalla de mi publicación y se la envió. Esa noche, recibí una llamada de un número desconocido. Al otro lado, la voz ronca, cansada pero insistente de Miguel. Ana, soy Miguel. ¿Qué es esa publicación? ¿Qué son esos rumores sobre mi mujer? ¿De qué habla todo el mundo? ¿Qué pasa, Ana? Respiré hondo. Miguel, siento que te enteres de esto así, pero creo que tienes que volver a casa. Hay cosas que necesitas ver con tus propios ojos y oír con tus propios oídos para creerlas. No le conté nada. Solo sembré en su alma la semilla de la duda, que era imposible de arrancar. Sabía que un hombre como Miguel no podría quedarse de brazos cruzados. Volvería, y cuando volviera, la farsa hipócrita de esta familia terminaría oficialmente. 2 días después, a última hora de la tarde, un taxi paró frente a la casa. De él bajó Miguel. Más delgado y moreno por el trabajo. Llevaba ropa de obra, con olor a cemento. Tenía los ojos hundidos por el insomnio y la ansiedad. No entró de inmediato. Se quedó junto a la puerta, mirando el patio vacío, donde las flores que antes cuidaba su madre ahora estaban marchitas. Cuando empujó la puerta, la escena en el salón lo dejó atónito. Su madre estaba sentada en un taburete, con el pelo revuelto y los ojos hinchados. Pablo estaba sentado en un rincón, sin atreverse a levantar la cabeza. Y Marina, su mujer, la mujer que siempre había considerado tierna y modesta, se encogía en otro taburete, con el rostro pálido y los ojos huidizos. ¿Qué ha pasado aquí?, rugió Miguel, pronunciando cada palabra. ¿Alguien me va a explicar qué es esa historia de la infidelidad con la cuñada? Nadie respondió. Su silencio fue la confesión más elocuente.
Miguel miró a Marina. Su mirada estaba rota. La decepción, el dolor y la rabia se mezclaban en los ojos de un hombre que había sido traicionado tan cruelmente. Marina, dime, ¿es verdad? Marina rompió a llorar. Lágrimas tardías y sin sentido. Yo. Perdóname. Yo solo. Cometí un error. ¿Un error? Miguel soltó una risa seca que era más aterradora que el llanto. Cometiste un error con mi propio hermano, en mi cama, en la casa que construí trabajando como un maldito. Se volvió hacia Pablo y lo agarró por el cuello de la camisa. Hijo de puta. Te consideraba mi hermano, lo compartía todo contigo. ¿Y así es como me lo pagas? Te acostaste con la mujer de tu hermano. ¿Acaso eres humano? Pablo no se resistió, solo balbuceó. Lo siento, es culpa mía. La suegra se lanzó a separarlos. Misha, hijo, cálmate. Con una pelea no se arregla nada. Todo es culpa de Ana. Ella lo ha montado todo. Ella ha inflado el escándalo. Miguel apartó a su madre. Mamá, incluso ahora lo defiendes. ¿Sabías lo que hacían a mis espaldas? ¿O lo sabías y callaste, encubriéndolos? La pregunta de Miguel fue como una puñalada en el corazón de Isabel. Enmudeció y retrocedió. Yo no estaba allí, pero conocía cada detalle por el relato de Irene, quien, a petición mía, había instalado una pequeña grabadora en el salón. Estaba sentada en mi casa, escuchando la grabación, los gritos de Miguel, los sollozos de Marina, la descarada defensa de la suegra. Todo era caótico, pero cruelmente claro. Miguel había vuelto. La verdad había salido a la luz. La familia hipócrita se había arrancado la máscara a sí misma. Y supe que, a partir de ese momento, ya no estaba sola en esta guerra. Tenía un aliado forzoso, pero el más importante, para poner junto a mí el punto final a esta historia. Después de la tormenta en el salón, la casa de Pozuelo se convirtió en una prisión. Miguel no hablaba con nadie, encerrado en su habitación, de donde a veces se oía el estruendo de cosas rompiéndose. Marina se convirtió en una sombra. Pablo desaparecía durante días y volvía tarde por la noche, borracho. Y la suegra pasaba los días sentada en el salón, suspirando. Mientras ellos se hundían en el caos, Irene y yo actuábamos. La revelación había sido un golpe a su moral. El verdadero golpe, el que destruiría el futuro de Pablo, debía ser asestado a su carrera. Era vanidoso y no podía vivir sin estatus. El puesto de jefe de departamento era todo lo que tenía. Mis habilidades analíticas volvieron a ser útiles. Pasé 2 días estudiando extractos bancarios antiguos, facturas y correos electrónicos del trabajo. Descubrí un patrón. Después de cada gran contrato de su empresa, a la cuenta de Pablo llegaban comisiones de los socios. Inflaba el coste de los contratos, repartiendo la diferencia con los proveedores. Y el colmo fue que obligaba a Marina, cuando ella aún trabajaba como contable en una farmacia, a falsificar facturas para blanquear esos gastos. No eran solo amantes, eran cómplices. Reuní todas las pruebas. Extractos, facturas, correos electrónicos. Elaboré un informe detallado, similar a un escrito de acusación, pero no lo envié yo misma. Mi acusación podría ser considerada una venganza. Necesitaba a alguien con reputación. Pensé en el subdirector de su empresa, el señor García, conocido por su honestidad y su aversión a Pablo. Envié todos los documentos por un servicio de mensajería anónimo. En el sobre solo había una breve nota. Estimado señor García, estas son las pruebas de las actividades corruptas del jefe de departamento Pablo Petró. Por motivos de seguridad, permaneceré en el anonimato, pero confío en que su integridad le indicará qué hacer. La bomba estalló con un estruendo ensordecedor. 3 días después, hubo una reunión de emergencia en la empresa. Volkov presentó todas las pruebas. Se creó una comisión interna. Enfrentado a hechos irrefutables, Pablo se derrumbó allí mismo, en la sala de conferencias. El resultado fue rápido como una sentencia de muerte. Pablo fue despedido de inmediato por malversación. Además, la empresa remitió todo el material a la policía para iniciar una investigación penal. No solo perdió el trabajo, se enfrentaba a la cárcel. Esta noticia fue el último clavo en el ataúd de la reputación de la familia. Pablo volvió a casa esa noche no como un jefe de departamento, sino como un delincuente en paro. Se desplomó en medio del salón vacío. Su mirada estaba vacía. Todo había terminado. Esa noche, me llamó Miguel. Su voz era pesada. Ana, gracias. Si no fuera por ti, probablemente habría vivido en una mentira toda mi vida. He pedido el divorcio y testificaré a tu favor en el juicio si es necesario. Guardé silencio un momento y luego dije en voz baja.
Gracias, Miguel. Espero que pronto encuentres la paz. Colgué. El castigo para Pablo se había cumplido, pero sabía que había otra persona que debía pagar por su complicidad. La obra aún no había terminado. El hundimiento de Pablo fue un terremoto que destruyó definitivamente los cimientos podridos de esa familia. Y quien más lo sintió fue Marina. Al enterarse de que se había abierto un caso contra Pablo, se asustó. Sabía que sus firmas estaban en las facturas falsas. Empezó a evitar a Pablo. El amor basado en el crimen no engendra cercanía, sino miedo y sospecha. Pero el punto final al destino de Marina lo puso Miguel. Ya no era el marido sumiso. El dolor de la doble traición lo había vuelto frío y decidido. En el juicio de su divorcio, Miguel presentó todas las pruebas de la infidelidad. Marina, sin poder justificarse, solo lloraba y culpaba de todo a Pablo. El tribunal los divorció. Dado que Marina era la única culpable de la ruptura del matrimonio, le quitaron la custodia. Su pequeño hijo se quedó con Miguel. Ella se fue sin nada. El día que Marina recogía sus cosas, en Madrid volvía a llover. Nadie de la familia de su marido salió a despedirla. Miguel estaba en el balcón de la segunda planta, mirando hacia abajo en silencio. Marina levantó la cabeza y gritó desesperada. «Misha, eres tan cruel. No te queda nada de humano». Miguel no respondió. Simplemente se dio la vuelta y se perdió en la sombra. Habiéndolo perdido todo, Marina fue en busca de Pablo. Lo encontró en una habitación de alquiler miserable, borracho y hundido. Al verla, no se alegró. «¿Para qué has venido? ¿A reírte de mí? Gras Noel. Pablo, no tengo a dónde ir. Miguel me ha echado. Ayúdame. Podemos empezar de nuevo», sollozaba ella. Pablo estalló en una carcajada salvaje. ¿Empezar de nuevo? ¿Con qué? ¿Con una mano delante y otra detrás y un montón de deudas? Mírame. He perdido el trabajo. Me van a meter en la cárcel. Y todo por tu culpa. ¿Cómo que por mi culpa? Fuiste tú el avaricioso y el estúpido, gritó Marina. Lárgate. Pablo cogió una botella vacía y se la tiró. Fuera de mi vida. No quiero verte, mujer gafe. La botella se estrelló a sus pies. Ella miró horrorizada al hombre por el que lo había perdido todo, y en sus ojos solo vio odio. Comprendió que su amor había sido solo un trato. Cuando ya no tenían nada que ofrecerse el uno al otro, el trato se terminó. Marina salió corriendo bajo la lluvia. Ya no lloraba. En su cabeza solo había un vacío. Lo había perdido todo, y todo por sus propias manos. Unos días después, recibí un mensaje de un número desconocido. Me equivoqué. Realmente me equivoqué. ¿Puedo ver al niño? Era Pablo. Miré el mensaje y no respondí. Una guerra había terminado, pero la guerra por proteger a mi hijo de un padre terrible, quizás, solo acababa de empezar. El mensaje de Pablo quedó sin respuesta. No quería darle la más mínima esperanza. Para mí, el hombre llamado Pablo Petrov había muerto. Murió aquella noche en que vi la verdad en la pantalla del iPad, pero subestimé su descaro. Al no recibir respuesta, empezó a aterrorizarme. Llamaba, escribía docenas de mensajes al día. Primero suplicando, luego quejándose de su miseria. Esperaba despertar lástima, pero mi corazón se había endurecido. Cada uno de sus mensajes solo aumentaba mi desprecio. Cuando las quejas no funcionaron, pasó al último y más ruin de los recursos, el niño. Ana, puedes no pensar en mí, pero piensa en el niño. Necesita un padre. No le prives de una familia completa. Al leer esto, solté una risa amarga. ¿El derecho a ser padre? Pensó en eso cuando se acostaba con su cuñada. Veía en el niño no a un hijo o una hija, sino un salvavidas. Comprendí que ya no podía quedarme callada. Le cité en el despacho de Irene, mi abogada. Quería que todo sucediera bajo la supervisión de la ley. Pablo vino. Tenía un aspecto aún peor de lo que podía imaginar. Delgado, pálido, con los ojos hundidos. Al vernos a Irene y a mí, sonrió servilmente. Fui directa al grano. He leído tus mensajes. ¿Querías hablar del niño? Sí, Ana, asintió él. Sé que soy terriblemente culpable, pero el niño no tiene la culpa. Te suplico, dame una oportunidad de ser un buen padre. ¿Un buen padre? Sonreí con sarcasmo. ¿Cómo piensas serlo, si sigues mintiendo? O enseñándole que un hombre tiene derecho a la traición si luego se disculpa. Juró que cambiaría, que encontraría trabajo y cuidaría de nosotros. ¿Encontrar trabajo? Me reí. ¿Cómo? ¿Quién va a contratar a un hombre con antecedentes por malversación y esa reputación? ¿O esperas volver a usar los contactos de mi familia? Se calló. Había dado en el clavo. Pablo, deja este espectáculo.
No quieres a este niño. Solo intentas usarlo para recuperarme a mí y a mi patrimonio. Un verdadero padre no llama a su esposa embarazada relajada. Un verdadero padre no gasta el dinero ahorrado para el niño en una amante. Y un verdadero padre no permite que su madre y su cuñada humillen a su mujer porque es un cobarde. Cada una de mis palabras era una bofetada. Ya no podía fingir ser un desdichado. En sus ojos brilló la ira. ¿Eso es lo que piensas de mí? ¿Crees que soy un gigoló? No lo creo. Tus acciones lo demuestran. Basta. Detuve su enésimo intento de darme pena. Te he llamado aquí para poner punto y final. Irene le acercó una carpeta con documentos. Esta es la demanda de divorcio y el convenio regulador. Ana se abstiene de presentar cargos penales por ocultación de bienes y de reclamar una indemnización por daños morales. A cambio, usted renuncia por completo a la patria potestad y no tiene derecho a acercarse a ella ni al niño a menos de 500 metros sin autorización judicial. En vista de su insolvencia, ella tampoco exige pensión alimenticia. Consideré esto un último acto de misericordia. Pablo miraba los papeles, le temblaban las manos. No, no firmaré. Nunca renunciaré al niño. No es tu hijo, es mi hijo, dije con voz gélida. Desde el día que elegiste la cama de tu cuñada, perdiste el derecho a ser su padre. Pablo, tienes dos opciones. La primera, firmas y nos separamos en paz. La segunda, vamos a juicio y uso todas las pruebas en tu contra para demostrar que no tienes el derecho moral de criar a un niño. ¿De qué lado crees que se pondrá el juez? Lo había acorralado. Me miraba con odio e impotencia. Sabía que había perdido definitivamente. Dejó caer la cabeza sobre la mesa. Al cabo de un rato, levantó la cabeza, cogió un bolígrafo y, con mano temblorosa, firmó. Cuando Irene y yo ya salíamos, de repente me llamó. Ana, ¿una última pregunta? Aquella noche. En la jarra de agua. ¿Fuiste tú? Me detuve, sin darme la vuelta. Una ligera sonrisa apareció en mis labios. No sé de qué hablas. Supongo que es el karma, Pablo. Lo que se siembra, se recoge. Salí y cerré la puerta de golpe, dejándolo solo con una pregunta para la que nunca obtendría respuesta. Pensé que después del divorcio todo terminaría. Pero el castigo también alcanzó a quien encubrió el pecado, mi suegra. Después de los divorcios y el despido de Pablo, Miguel vendió aquella casa. No podía vivir en un lugar lleno de traición. Dividió el dinero. Una parte para él y su hijo, una pequeña parte para Pablo, como último favor fraternal, y con el resto compró a su madre un pequeño piso en un viejo edificio de paneles. De ser la dueña de un gran chalet, se convirtió en una anciana solitaria en un piso diminuto. Sus antiguas amigas le dieron la espalda, los nuevos vecinos no la conocían, pero lo peor fue la actitud de sus hijos. Miguel era frío y distante, dándoles solo lo mínimo para vivir. Y Pablo, el orgullo de su vida, se convirtió en su mayor carga. Se bebía y se jugaba el poco dinero que le quedaba, y luego iba a verla borracho y la culpaba de todo. Todo es por tu culpa, mamá. Si no hubieras encubierto a Marina, nada de esto habría pasado. Ella, acostumbrada a mandar a todo el mundo, ahora vivía con miedo de su propio hijo. Su salud se resintió. Un día, sola, sufrió una crisis hipertensiva. Se cayó, golpeándose la cabeza. Intentó llamar a sus hijos, pero en vano. Desesperada, marcó mi número. Al oír su voz débil, no dudé en llamar a una ambulancia y fui a verla. Fui la única que la ingresó en el hospital y pagó la factura. El médico dijo que había sido un ictus leve, pero que necesitaba cuidados. Todos los días que estuvo en el hospital, fui la única que la cuidó. Contraté a una cuidadora, le llevaba comida. No lo hacía por amor, lo hacía por conciencia. No podía dejar a una persona mayor sola en apuros, fuera como fuera. Cuando recuperó el conocimiento y me vio, no pudo articular palabra. Simplemente lloraba. Perdóname, hija, susurró, agarrándome la mano. En silencio, puse una manzana cortada en un plato. Coma, mamá, necesita fuerzas. Cuando finalmente aparecieron Pablo y Miguel en el hospital y me vieron, no se atrevieron a mirarme a los ojos. Miguel dejó en silencio un sobre con dinero sobre la mesa. Ana, gracias por cuidar de mamá. Pablo simplemente se quedó en un rincón, con la cabeza gacha. Cogí el sobre. Esta es vuestra responsabilidad, no la mía. A partir de mañana, no vendré más. Mamá os necesita a vosotros, a sus hijos. Me fui. Hice lo que mi conciencia me dictaba. El resto era asunto suyo. La semilla que habían sembrado, la cosecha que debían recoger. Su mayor castigo no fue la pobreza, sino la soledad y el remordimiento que la perseguirían el resto de su vida. 4 meses después, di a luz a una niña.
el día de su nacimiento, el cielo sobre Madrid estaba sorprendentemente despejado. La apretaba contra mí, y las lágrimas corrían por mis mejillas. Pero no eran lágrimas de pena, sino de gratitud y renacimiento. El destino me había quitado un marido inútil, pero me había regalado un ángel. Saben, después de todas estas tormentas, no me queda ni rencor ni la alegría de la victoria. Solo queda una extraña y profunda calma. Sus vidas son sus vidas. He aprendido a soltar. Soltar no significa perdonar, significa liberarse de la carga del pasado. Mi historia es un recordatorio. Un recordatorio de que el silencio de una mujer no es debilidad, sino la calma antes de la tormenta. Que nuestra bondad es un regalo, no una obligación, y que solo debe darse a quienes lo merecen. Nunca te sacrifiques hasta el punto de perderte a ti misma. Porque si no te respetas a ti misma, nadie más te respetará. La fuerza no está en no llorar. La fuerza está en atreverse a alejarse de lo que te destruye y empezar una nueva vida. Ahora estoy sentada junto a la ventana. Mi hija duerme en su cuna. Afuera, la ciudad brilla con sus luces. La vida continúa. El camino de una madre soltera no será fácil, pero ya no tengo miedo, porque sé que después de la lluvia siempre sale el sol. Y después del dolor más intenso, se puede encontrar una paz propia y especial. Gracias por escucharme hasta el final.